tardes, queridos alumnos del Colegio Marcelino Champañat, primero medio. Chiquillos, recuerden que estamos viendo contenidos de octavo básico. Hoy, chiquillos, vamos a ver las monarquías, ¿ya?, modernas, ¿ya?, las monarquías parlamentarias y las ciudades-estados. ¿Ya? Me voy a poner el micrófono para que se escuche mejor, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, chiquillos, ¿ya? Vamos a ver las monarquías modernas, las monarquías parlamentarias y las ciudades-estado. Vamos a retomar nuevamente. Recuerden que estamos en la Edad Moderna, ¿ya? Todo este semestre vamos a ver la Edad Moderna, ¿ya? Voy a probar con el lápiz negro, ¿ya? Vamos a ver, entonces, recuerden que vamos a ver la Edad Moderna, que se va a situar entre 1453 y 1789. Ya expliqué básicamente la descripción de los musulmanes y la conquista de Constantinopla, que por eso ocurre más bien el Renacimiento, y 1789, chiquillos, que tenemos la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, en la Edad Moderna, chiquillos, en la Edad Moderna surge una nueva forma de gobierno. ¿Se acuerdan del gobierno feudal? Bueno, vamos a ver un poquito. La forma de gobierno o política feudal. Política feudal en el sentido de cómo estaban los estamentos. Recuerden que los estamentos es distinto a las clases sociales. El estamento es impermeable, es decir, ni yo por mucho esfuerzo puedo subir, tampoco puedo bajar. En cambio, las clases sociales son permeables, es decir, yo puedo estar en una clase baja y con mucho esfuerzo puedo llegar a una clase media y después seguir subiendo. O, si me va mal en la vida, de una clase media puedo bajar a una clase baja, ¿ya? Esa es la diferencia básicamente entre clase social y estamento. Chiquillos, durante toda la Edad Moderna vamos a seguir teniendo estamentos, igual que en la Edad Media, ¿ok? Recuerden que la Edad Media duró 1000 años. Ya, vamos a recordar nuevamente. Teníamos básicamente esta estructura, una pirámide, ¿ya? Aquí la apreciamos. Tenemos el rey, tenemos el clero, que es lo mismo que la iglesia, vamos a poner una cruz, la iglesia católica, y vamos a tener a los nobles. ¿Ya? Esto está claro. Y acá vamos a tener en esta gran masa los campesinos. Sin embargo, para el año 1000 aparece un nuevo sujeto histórico, los burgueses, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un campesino y el burgués? El que el burgués va a vivir en las incipientes ciudades, ¿ya? Ciudades-puerto, ¿ya? Y va a mantener el comercio. Se va a dedicar al comercio, pequeño comercio. Talleres de vestimenta, zapatos, intercambios comerciales, y va a surgir nuevamente en el año 1100 la moneda, ¿ya? Esa es la característica de la Edad Media, ¿ya? Pero
en la Edad Media, recordamos, chiquillos, que vamos a tener una relación debido a las invasiones entre el señor feudal con el campesino o el vasallo, pongámosle vasallo. Obviamente siempre era campesino, una familia, el vasallo, el cual le debía fidelidad al señor, tenía que darle bastante parte de su cosecha para mantener a este señor. Recuerden que este señor era un noble, ¿ya? Noble. El señor feudal le daba tierras para cultivar, pero estas tierras seguían siendo del señor feudal, es decir, las daba como en préstamo y además les daba protección. Recuerden que acá, por este tiempo, tenemos las invasiones vikingas, ¿ya? Que eran tremendas, ¿ya? Que mataban a todo el mundo, ¿ya? De hecho, hay una serie en Netflix que se llama Vikings, las principales ciudades, como Constantinopla, que lo vimos la semana pasada, pagaban tributo para que no le destruyera la ciudad. Si se fijan, entonces tenemos como un vínculo muy cercano, ¿ya? Pero en la Edad Moderna este vínculo cercano, si bien es cierto el señor feudal es como primo, es parte de la nobleza del rey, ahora ya la política en la Edad Moderna va a tomar protagonismo el rey. ¿Ya? En vez de tener, chiquillos, entonces, tantos lugares disgregados entre señoríos, ahora el rey va a abarcar todo el país. ¿Ya? Entonces, como decimos, surge el Estado monárquico. ¿Ya? Monárquico. Donde tenemos la centralización, como dije anteriormente, la centralización del poder, ¿dónde? En manos del rey. ¿Ya? Y este Estado moderno, si se fijan, el triángulo estamental no cambia. Lo que cambia es que ahora el poder, en vez de estar en el señor feudal, va a estar el poder en el rey. ¿Ya? Este Estado moderno tiene como características, vamos a ponerle acá, características. Vamos a hacer un sacadito acá. Un territorio organizado. ¿Qué quiere decir un territorio organizado? Es decir, un territorio con una capital y con límites. Es decir, yo sé hasta dónde llega mi país, ¿ya? Mi reino en este caso. Con una capital, entonces, con límites. Por otro lado, tenemos una población unificada, ¿ya? ¿Qué hace que una población sea unificada? Por ejemplo,
veamos acá en Chile. ¿Qué tenemos en común? La lengua. Hablamos todos castellano, nuestra población esencialmente, o sea, indistintamente que tengamos inmigrantes, pero la población chilena habla castellano. Entonces, para tener una población unificada, un Estado moderno, necesariamente tenemos una lengua en común. Por tanto, tenemos la misma lengua, una misma religión o cultura. En este caso, tenemos el auge del catolicismo, una misma religión, en este caso la católica, y una misma administración, es decir, un sistema político administrativo que estaba obviamente a cargo del rey. Y otra cosa importante, un ejército profesional. ¿Se acuerdan, chiquillos, que en la Edad Media el rey les daba protección a sus vasallos? Bueno, ahora vamos a tener un ejército profesional que va a ser pagado. ¿Ya? Vamos a seguir explicando acerca de esto. El aumento del poder de los reyes fue, como dije anteriormente, a fines de la Edad Media. Antes habían señoríos, ahora vamos a tener el poder centralizado en esta figura de la Edad Media, ¿ya? Con el debilitamiento del poder ¿de quiénes? Del señor feudal, debido a estas causas. Las cruzadas, es decir, los viajes que hacían a Oriente para rescatar lugares sagrados, conflictos entre señores por territorios, entre señores y, por otro lado, la alianza. Recuerden que a partir del siglo XI aparece la burguesía, la alianza con la burguesía por parte de los reyes. Entonces, estos factores van a ir socavando el poder del Señor. De hecho, ya para el siglo XIV, es decir, 1300, 1350, ya la justicia no la va a ejercer el señor feudal como antes, como el juramento que se hacía entre el señor y el vasallo. Ahora la justicia, por ejemplo, y la administración van a estar a cargo de la monarquía, es decir, del rey. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la idea? Va a garantizar permiso, como en todas las cosas, voy a cerrar la ventana.
envuelto va a garantizar el cobro de impuestos. Antes el impuesto lo cobraba el señor feudal, ahora el cobro lo va a hacer el rey. El cobro de impuestos, con lo que el rey va a aumentar su riqueza. Recordemos, chiquillos, que este impuesto no lo pagaban ni los nobles ni el clero. Este impuesto lo pagaban tanto campesinos como los burgueses. Independiente de que un burgués podía tener más dinero que un noble, e incluso el burgués le prestaba dinero muchas veces para hacer la guerra a un rey. ¿Ya? Seguimos. Los primeros estados monárquicos modernos, porque estamos en la edad moderna, modernos, ¿ya? Se van a configurar, chiquillos, en Francia, en España y en Inglaterra. Por otro lado, el Sacro Imperio, romano, germano, ¿ya? Va a tener o va a seguir manteniendo rasgos feudales. ¿Por qué? Porque va a existir la elección del príncipe entre los nobles y como Carlomagno, el primer rey del Sacro Imperio Romano Germano, va a ser emperador siempre y cuando, y aquí tenemos la unidad de la Iglesia y de los reyes, siempre y cuando sea coronado por el Papa. ¿Ya? Si no es coronado por el Papa, no es emperador, solamente es rey. Coronado por el Papa, emperador. Pero van a seguir manteniendo rasgos feudales. Así que estados modernos propiamente tales, Francia, España e Inglaterra. ¿Ya? Ahora nos vamos al mar Mediterráneo. Las ciudades, las famosas ciudades-estado italianas. ¿Ya? Nos vamos al Mediterráneo. ¿Dónde se va a dar? Obviamente en lo que cuando uno es chiquitito dice la gotita, la península itálica. Se va a presentar, obviamente, esta noción que ya está surgiendo, el Estado moderno, ¿ya? Pero este Estado moderno va a ser distinto a los estados monárquicos, distinto. ¿Por qué va a ser distinto que los estados monárquicos?
el siglo XI, cuando yo ya dije la aparición de los burgueses, vamos a poner aparición de los burgueses propiamente tal, esta región, la península itálica, va a ser un polo de intercambio comercial, ¿ya? Con todo el mar Mediterráneo, y además van a tener el monopolio para llegar, ¿se acuerdan cuando les dije la ruta de la seda? Hasta el oriente. Ellos van a transportar todo por toda Europa, ¿ya? En el mar Mediterráneo se dan el intercambio comercial, pero ellos también en las famosas ferias medievales, porque aquí estamos en el siglo XI, van a llevar los productos a todos los lugares, ¿ya? Siempre va a ser un polo de desarrollo, como en el norte la Liga Hanseática, que en este momento no lo vamos a explicar. A lo mejor voy a hacer una pequeña clase del comercio durante la Edad Media y la Edad Moderna. Pero hasta este momento lo importante es que la península itálica, a partir del siglo XI, es decir, Edad Media, ya es un polo de intercambio comercial. ¿Con quién? Con la ruta de la seda y para todo Europa. Obviamente, las ciudades, vamos a tener ciudades, ¿ya? No vamos a tener campos, vamos a tener ciudades, vamos a tener universidades, vamos a tener pequeños castillos, pero más bien como casonas, ¿ya? Estas ciudades se desarrollaron de manera autónoma. ¿Ya? Y sobre todo las ciudades del norte de Italia, ¿ya? Génova, Milán, Venecia y Florencia. Todas ciudades del norte de Italia que hasta el día de hoy son como la zona rica de Italia hasta el siglo XXI, ¿ya? Ya en el siglo XI, o sea, tenemos una permanencia en el tiempo de 1000 años. Como ya dijimos, es un polo de intercambio comercial, es un polo de desarrollo comercial, ¿ya? Voy a borrar hasta acá. Recuerden que no tienen que copiar, tienen que entender, ¿ya? Este polo de desarrollo va a dar origen a las repúblicas. Repúblicas independientes, ¿ya? Ciudades independientes al poder del rey. Dependientes al poder del rey. Y estas repúblicas van a ser gobernadas por familias adineradas, es decir, familias burguesas, familias adineradas, que obviamente practican el comercio, y si practican el comercio son burguesas. Ejemplo, los Médicis. Si no me escucharon por el ruido de afuera, Médicis. Que eran incluso mecenas, tenían tanto dinero que podían prestar dinero a algún rey de otro lado, por ejemplo de Alemania, o un emperador de Alemania, al rey de Francia, al rey de Inglaterra, y además eran mecenas. ¿Qué es lo que es ser mecenas? Por ejemplo, adoptaron a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, grandes escultores y pintores. ¿Y qué hicieron?
grandes arreglos arquitectónicos y de pintura en estos lugares: Génova, Milán, Venecia y Florencia. También los estados pontificios, es decir, donde vivía el Papa. ¿Ya? En Alemania, los Médicis eran los Führer. ¿Ya? Entonces, con esto nos damos cuenta del Estado moderno. Es decir, un Estado, acá tenemos las repúblicas en las ciudades-estados, y los estados modernos ahora ya no va a mandar el señor feudal, sino que va a mandar el rey propiamente tal. Mediante una burocracia, ¿ya? Este Estado va a tener una lengua en común, va a tener límites en comunes, va a tener un ejército y se va a sustentar mediante los impuestos. ¿Y de dónde van a salir los impuestos? De los campesinos y de los burgueses. ¿Ya? Recuerden que la nobleza y el clero no pagan impuestos. ¿Ya? Ahora vamos a la monarquía parlamentaria. Aquí seguimos teniendo un rey, ¿ya? Ya, en las monarquías parlamentarias se va a dar este suceso en Inglaterra. Como siempre, Inglaterra lleva la delantera, ¿ya? Para el siglo XVI, es decir, por ahí por el 1500, ¿ya? Se llega a un acuerdo entre el rey y los nobles donde los nobles que tienen representatividad, por ejemplo, un conde, un duque, un marqués, ¿ya? Van a buscar la representatividad ya sea en las ciudades, que es lo mismo que Burgos, o condados. Estos ciudades y burgos, ciudades y condados, porque ciudades es lo mismo que Burgos, van a formar el Parlamento. Por lo tanto, el rey con los nobles, por un lado tenemos el rey, por otro lado tenemos los nobles, y los nobles van a formar el Parlamento. ¿Ya? Entonces vamos a tener una monarquía parlamentaria. ¿Qué es una monarquía parlamentaria? A diferencia de las otras monarquías, acá, parlamento, ¿a qué se les hace? Vamos a tener un poder legislativo. Recuerden que el poder legislativo es el que hace y aplica las leyes. Hace las leyes independiente al rey o a la corona, como ustedes quieran llamar. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos poderes que se van a estar
que le van a dar estabilidad, que se van a controlar uno con el otro, ¿ya? No vamos a tener un poder centralizado propiamente tal, ¿ya? Sino que el Parlamento, y hasta el día de hoy, el Parlamento va a jugar un rol fundamental en Inglaterra, ¿ya? Sin embargo, entonces, por un lado tenemos el rey que gobierna y tenemos el Parlamento que realiza las leyes, se hacen las leyes, el rey aplica esas leyes, el rey no se mete con el Parlamento no se mete con el rey, son poderes independientes y cada uno se fiscaliza el uno al otro, ¿ya? Sin embargo, en 1603, ¿ya? Sube como rey en Inglaterra Jacobo I. Jacob I, ¿ya? Que va a ser el primer rey de la dinastía Estuardo. ¿Cuál va a ser la característica de este rey? Que él va a querer el control absoluto del poder. ¿Ya? Y por ende, va a tener conflictos con el Parlamento, porque el Parlamento inglés es tan antiguo y tan fuerte que no se va a dejar pasar a llevar. Cuento corto, chiquillos, van a haber 3 guerras civiles, unos partidarios del gobierno, otros partidarios del Parlamento, y se van a enfrentar en 3 guerras consecutivas. Para 1688, este rey, Jacobo, va a ser derrocado sin derramamiento de sangre. Es decir, chiquillos, sin una guerra. A lo que se le denomina la llamada Revolución Gloriosa. ¿Por qué? Porque fue sin sangre. De hecho, Inglaterra aquí pudo ser república. Sin embargo, la persona, Oliverio Cromwell, le entrega el poder a Guillermo III de Orange. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Tenemos 2 poderes en Inglaterra. Por un lado, el poder ejecutivo, comandado, regido por el rey, el poder parlamentario, es decir, la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes, ¿ya? El Parlamento realiza las leyes y el rey las aplica, ¿ok? Sin embargo, esta dinámica se dio sin problema hasta que sube como rey en Inglaterra Jacobo I. Y Jacobo I no le gustó esta idea de tener un parlamento que lo esté fiscalizando. Y trata de eliminar el parlamento. Se produce un conflicto, es decir, 3 guerras civiles durante
la ascensión de Jacobo I hasta 1688. 3 guerras civiles, ¿ya? Entre la gente que estaba de parte del Parlamento y la gente que estaba de parte del rey. Cuento corto, en 1688 hubo un derrocamiento de Jacobo I, pero sin sangre, por Oliverio Cromwell. Y este le entrega el poder a Guillermo de Orange en la llamada Revolución Gloriosa. ¿Ya? Vamos a ver las características de la monarquía parlamentaria. Características de la monarquía parlamentaria. Le da un equilibrio, como dije anteriormente, al poder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al rey y por el otro lado tenemos el parlamento. ¿Ya? En el Parlamento existen elecciones. ¿Para qué? Para aprobar o rechazar leyes. Entonces existen elecciones, tanto de leyes como de los miembros que entran al Parlamento. ¿Ya? Y la corona, es decir, el rey, no tiene intervención. Intervención de la corona. Por tanto, el poder del rey se ve restringido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un organismo paralelo que lo está vigilando y asesorando a la vez. ¿Ya? Y además, como atribución del Parlamento, la mayor atribución es que, por ejemplo, se necesitaba la ayuda del Parlamento, por ejemplo, en el asunto de impuestos. Por ejemplo, para crear impuestos, subir impuestos, bajar impuestos, eso solamente lo veía el Parlamento, no lo veía el rey, como en las otras monarquías que están en España y en Francia. ¿Ya? Entonces, si recapitulamos la clase, tenemos por un lado las monarquías nacionales modernas. ¿Por qué? Porque estamos en un estado moderno, con una lengua en común, límites en común, un ejército en común. ¿Ya? Todo esto se paga con los impuestos de los campesinos y los burgueses, ¿ya? En España y en Francia. Sin embargo, en Inglaterra se va a dar la monarquía parlamentaria, es decir, la monarquía con un parlamento, la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes, que más bien van a dar un equilibrio. No va a ser el poder absoluto del rey ni el poder absoluto del Parlamento, sino que van a ser poderes equilibrados y por otro lado van a resguardar los impuestos. Y por otro lado tenemos las ciudades-estado que se configuraron solamente, por un lado, en el norte de Europa, la Liga Hanseática, ¿ya? Que no vamos a hablar de ello, pero lo que nos convoca a nosotros es en Italia, ya la península itálica, donde vamos a tener la mayoría de los burgueses que van a
¿cómo se llama?, mantener el comercio del Mediterráneo, rehabilitar el comercio del Mediterráneo que estuvo muy fructífero en la época antigua, en el Imperio Romano. Bueno, se reabre el comercio, se reabre la ruta de la seda, etc. ¿Ya? Y las ciudades más pudientes van a ser Génova, Milán, Florencia, ¿ya? Y la familia más importante, cada una, Génova, Milán y Florencia, no van a ser monarquías, sino que van a ser repúblicas. Y estas repúblicas no van a ser gobernadas por un rey, van a ser gobernadas por una familia adinerada, es decir, una familia burguesa, y entre ellos tenemos los más importantes, a los Médicos, ¿ya? Entonces ahí tenemos poder secular, es decir, poder de una persona que no pertenece a la monarquía. Muchas gracias, chiquillos, y con esto terminamos.